Los 35 años de democracia en el país hoy será analizado desde el punto de vista de dos cientistas sociales. El licenciado Roberto Vargas, sociólogo, director de la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y el licenciado Juan Pablo Marca, politólogo, analista. Licenciado Roberto Vargas, en este periodo de vigencia del sistema democrático en el país, en su opinión, ¿cuáles han sido las transformaciones sociales e institucionales que ha experimentado la sociedad y el Estado boliviano? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, son realmente muchas y muy complejas. De hecho, en estos 35 años de vida democrática realmente han habido cambios fundamentales, trascendentales, que podemos más o menos definirlos a partir, por ejemplo, de la participación ciudadana. Una participación ciudadana que ha ido desarrollando un proceso de acción cada vez más compleja en el quehacer de las acciones de la vida social, política y económica en el país. Y no solamente hablamos de esa participación en el momento de decidir quiénes son las autoridades, a partir, ¿no es cierto?, de las elecciones municipales, de las elecciones nacionales en un primer momento, donde si bien, como decía la licenciada Paula Peña, había una suerte de democracia pactada, sin embargo no había una decisión de legitimación, ¿no es cierto?, de la mayoría de la población. Sin embargo, ese proceso ha ido aumentando, ha ido en un proceso cada vez más participativo, en el que además se han consolidado situaciones tales como la elección de autoridades departamentales, como los gobernadores. Ha habido un cambio fundamental en el sistema político, ¿no es cierto?, que involucra ya no solamente a partidos políticos, asociaciones, agrupaciones, es decir, hay una acción directa de la actividad y de la acción social, ¿no es cierto?, en el quehacer de la vida política y en la toma de decisiones del país. Más allá de ello, también existen otras formas, ¿no es cierto?, de participación ciudadana que se han remitido a acciones de legitimación, ¿no es cierto?, de reivindicaciones sociales, que han generado situaciones muy particulares, ¿no es cierto?, que van desde simples manifestaciones por reivindicación de derechos hasta movimientos sociales extremadamente complejos, como los que en su momento se definieron en la lucha por el agua o la guerra por el gas, que finalmente trascendió, ¿no es cierto?, en un cambio estructural en el sistema político boliviano y en la concepción del nuevo modelo de Estado en Bolivia. Tenemos formas muy complejas, ¿no es cierto?, de participación y acción ciudadana, pero que no solamente, ¿no es cierto?, se manifiestan a estos niveles. Tenemos también otro tipo de elementos y transformaciones fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con la inclusión, las formas de inclusión social, ¿no es cierto?, que van desde, en una primera instancia, el reconocimiento de los otros, reconocer que habíamos sido diversos, que habían habido indígenas, reconocer en una primera instancia implicaba el hecho no necesariamente de aceptar, simplemente, ¿no es cierto?, de saber que éramos diversos. Llegamos a un momento cualitativamente superior en el que estamos asumiendo una suerte de tolerancia de la diferencia, ¿no es cierto?, ya no solamente a nivel de las diferencias culturales, sino también hasta inclusive diferencias de preferencia sexual, ¿no es cierto?, y lo que tenemos que construir poco a poco, y lo estamos haciendo como sociedad, ¿no es cierto?, es precisamente llegar más que a la tolerancia, a la convivencia, una convivencia plena, ¿no es cierto?, en el que no solamente aceptemos la diferencia, sino que seamos capaces de convivir de manera absolutamente proactiva. Formas, ¿no es cierto?, explícitas de reconocimiento, además, ¿no es cierto?, de realidades como el hecho de que se le dé una mayor relevancia al papel de la mujer, se reconozca también los derechos de las personas, de los adultos mayores, de los jóvenes, es decir, hay una forma de inclusión social que todavía está en proceso, pero que ha permitido en estos años de democracia precisamente entrar a ese proceso de consolidación. También, sin duda, ¿no es cierto?, hay un fortalecimiento institucional a distintos niveles.
Se han creado instituciones sociales fundamentales, ¿no es cierto?, donde no solamente a partir de la participación popular están las OTB, las juntas vecinales, tenemos la participación de asociaciones, cooperativas, que están empezando a tener una activa participación, no solamente en la vida social, civil, sino inclusive política y económica del país, ¿no es cierto?, que son obviamente determinantes al momento de establecer esta forma de vida democrática, ¿no es cierto?, que si bien todavía está incipiente, que nos falta muchísimo por recorrer, ha sido y es bastante importante. Hay también una seguridad jurídica que se institucionaliza, ¿no es cierto?, a partir no solamente de estas nuevas entidades, de estas nuevas creaciones, sino que inclusive tenemos la redefinición del Estado en sus distintos niveles, ¿no es cierto?, a partir, ¿no es cierto?, de la nueva Constitución. Las formas de accionar, los límites de acción, ¿no es cierto?, que estamos todavía tratando de desarrollar, que estamos tratando de constituir de manera efectiva, pero ya se asume una suerte, ¿no es cierto?, de no solamente de creación y de consolidación de esta nueva forma de institucionalidad, sino también hay que darle el soporte normativo, hay que darle los recursos necesarios para poder desarrollarlos a plenitud. Obviamente esas formas de organización o ese fortalecimiento organizacional, institucional, que también es fundamental para al momento de hablar, ¿no es cierto?, no solo de la consolidación de la democracia, que ya la tenemos como tal, sino de la acción ciudadana, como decía también la licenciada Paula Peña, ¿no es cierto?, en la que cada uno de nosotros cada vez se sienta más integrado, se sienta más identificado, pero también tome acciones directas sobre su responsabilidad ciudadana, sobre su responsabilidad como miembro de alguna institución, ¿no es cierto?, y en la acción cotidiana que lleve a fortalecer y desarrollar en ámbitos mucho mayores la democracia. Licenciado Roberto Vargas, en su condición de autoridad universitaria, ¿cuál cree usted que son los principales desafíos que tiene la academia para aportar en la consolidación institucional del sistema democrático de nuestro país? Muchísimo que ver. Históricamente, la universidad latinoamericana en general ha sido fundamental al momento de generar, ¿no es cierto?, las transformaciones sociales, políticas, que han sido fundamentales en el quehacer del desarrollo de las historias de los países, de las naciones en América Latina. Pero más allá de esto, la institucionalidad actualmente en el ámbito académico tiene que, o la academia en todo caso, debe fundamentalmente aportar, ¿no es cierto?, en acciones directas que tengan que ver no solamente con investigación, sino también con interacción. La universidad la academia debe interactuar directamente con su población, ser un generador de desarrollo, ser un generador de opinión pública, hacer lo que estamos haciendo en este momento, poner en palestra, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía reconozca, ¿no es cierto?, la participación y la valía, ¿no es cierto?, de los profesionales en el quehacer de esa consolidación, ese crecimiento y ese desarrollo de la democracia. Muy bien, muchas gracias. Teníamos la opinión del licenciado Roberto Vargas, sociólogo, director de la carrera de Sociología.